Viceministro, buenas noches, qué gusto poder saludarlo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa y un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias, viceministro. La primera pregunta que tiene que ver precisamente, todos entendemos que estamos atravesando por una crisis mundial. Tenemos a todo el planeta, los países más poderosos, los países desarrollados, subdesarrollados, de rodillas ante la pandemia del COVID-19. El gobierno aprobó ayer el decreto 4215 que crea el bono universal y amplía el alcance del bono familia a los estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio, del área de educación, de personas jóvenes y adultas y de unidades. Bueno, acá hay algunas consultas que me gustaría hacerle, aunque ya toda la normativa, todo el contenido de este decreto, usted lo conoce, lo conocemos, pero por ejemplo, el bono familia, me gustaría ir con algunos detalles, con algunas consultas para luego entrar a más de fondo con las otras preguntas que tienen que ver también con economía a mediano y largo plazo, viceministro. Bien, el bono familia partió primero con el ciclo inicial y el ciclo de primaria. Esto porque se tenía previsto quizás de que la pandemia iba a durar menor tiempo de lo que hemos nosotros incurrido, y a la medida que fueron surgiendo los casos de coronavirus y mayores contagios, obviamente por orden de la presidenta, decidieron ampliar este bono hacia el ciclo de secundaria. Luego, la última ampliación que se dio el día de ayer fue para tomar en cuenta también a los estudiantes especiales y de colegios de convenio y colegios privados, ¿no? Entonces, aproximadamente son 3.2 millones de familias, de estudiantes que van a beneficiarse con este pago del bono familia, ¿no? Que a partir de hoy día empezamos a pagarlo a los estudiantes de secundaria. El 22 vamos a comenzar con lo que son los estudiantes de primaria y el 29 el nivel inicial. Pero como ya saben, el ministro también lo explicó, este bono tiene 3 meses para poder ser cobrado. No significa que en esta semana tienen que ir exclusivamente a cobrar ese bono, ¿no? ¿Cuál es el requisito fundamental? Que el padre, madre o tutor tiene que presentar la cédula de identidad, ya sea original o en fotocopia, de cualquiera de las gestiones 2017, 2018 o 2019. Con eso, obviamente que se observe claramente el código RUDE, que tiene que tener las firmas y sellos dentro de la que es la unidad educativa, ¿no? Entonces, en base a esa información, pueden cobrar lo que viene a ser justamente este pago del bono familia, ¿no? Viceministro, el pago se dará también con relación al dinero del bono universal. A partir del jueves 30 de abril, los ciudadanos podrán acudir a las entidades financieras en la modalidad que ya se ha empleado de acuerdo al último dígito del carnet de identidad en el día que le corresponde a una persona o ciudadano boliviano salir a abastecerse de alimentos. La pregunta, ¿quiénes no van a poder recibir este bono universal? Bueno, el primer bono que se creó, que fue el bono a la canasta básica, que se lo empezó a cancelar desde hace 2 semanas atrás, tomó en cuenta justamente aproximadamente a un universo de 1.200.000 personas, que eran consideradas las personas que percibían, por ejemplo, la renta dignidad, pero que no tenían una jubilación. También fueron tomados en cuenta a los discapacitados y también a los que percibían el bono Guanazú, que son las madres embarazadas, ¿no? Entonces, esto fue un universo de aproximadamente 1.200.000 personas. Ahora se tomó en cuenta en el bono familia los 3.200.000, que son los niños que están en primaria, secundaria, en el nivel inicial, y evidentemente había un cierto universo que no estaba beneficiado con alguno de los 2 bonos que se creó anteriormente, ¿no? Es por eso que el día de ayer la presidenta Yanine Áñez lanza el bono universal, que va directamente al beneficio de jóvenes mayores de 18 años que no tienen ningún ingreso económico y no perciben ninguna renta del Estado, ni tienen un salario público tampoco, ni un salario privado. Esto es más o menos un universo de 4 millones de personas que empieza a pagarse desde el jueves 30 de abril. El requisito, obviamente, percibir este bono es ser boliviano de nacimiento, ¿no? Y tener cédula de identidad
el cobro se lo va a hacer en todas las entidades financieras. Ya se pusieron de acuerdo en la organización justamente la banca privada junto con el Banco Unión también, la ASFI y todo lo que viene a ser el sistema financiero va a estar justamente cancelando a partir del 30 de abril este bono universal. Como le digo, beneficia a ese universo que no tienen una fuente de empleo, que no tienen un salario, que no trabajan para el Estado y que evidentemente no han percibido los otros dos bonos. Señor viceministro, me están llegando algunas preguntas a través de las redes y si usted es tan amable, por favor, le voy a dar algunas preguntas. Me están escribiendo desde Puerto Suárez y me hacen la siguiente pregunta. Es una familia que se dedica al servicio, es decir, tienen un pequeño restaurante. Ellos son los más afectados, tienen 4 hijos en el sistema privado. ¿No se verán beneficiados o sí? Pregunta esta familia de apellido Ortiz desde Puerto Suárez. Sí, el bono familia beneficia a todos los estudiantes, ya sea del nivel privado o del nivel fiscal de todos los colegios, ¿no? Entonces sí, esta familia se va a ver beneficiada con el bono familia, 500 bolivianos por cada hijo. Están insistiendo con estas preguntas que tienen que ver, usted sabe, el 80% de la población en Bolivia se dedica al comercio informal o no tienen un salario fijo. Algunas personas son consultores. Preguntan en este caso, por favor, ¿qué pasa con los consultores por producto en línea? Los consultores que son de producto en línea tienen el beneficio de percibir el bono universal, porque estas personas no perciben un salario de alguna empresa pública o privada. Son consultores en línea que son de corto tiempo y de repente cortes que han hecho a las AFP no son considerados como para que no estén tomados en cuenta en el bono. Entonces sí van a ser beneficiarios estas personas con el bono universal. Las personas en relación el bono familia, el bono universal, estamos hablando, el bono familia llegará a 2.900.000 personas. El bono universal va a beneficiar entre 3 y 5 millones de personas. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿De dónde van a salir todos estos recursos? Porque si bien estas son medidas inmediatas, porque estoy segura que más de el 60% de la población tal vez no tenían ni para comprar algún alimento para mañana y ya están planificando sus alimentos con estos bonos. ¿De dónde sale? Bueno, Jimena, como ha sido noticia a nivel mundial, todos los países latinoamericanos hoy en día están recurriendo a organismos multilaterales. No solamente es el caso de Bolivia, porque esto es una pandemia que ha ocasionado esta crisis a nivel mundial. Entonces todos los países latinoamericanos ahora estamos recurriendo a organismos multilaterales como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF. Todos estos organismos están ahora a marcha forzada trabajando para acelerar créditos a cada uno de los países latinoamericanos, y Bolivia no está lejos de seguir obviamente con ese ritmo. Nosotros estamos trabajando ahora con todos los organismos para poder acceder a algunos créditos, pero mientras estos créditos se van dando, evidentemente estamos erogando algunos gastos que teníamos en las recaudaciones tributarias que el Tesoro había justamente acumulado en los meses de enero y febrero, ¿no? Porque es evidente de que de algún lado primero tienen que salir los recursos, y una vez de que se consoliden los créditos con los organismos multilaterales, dependiendo de cuál de las actividades nos vayan a apoyar, se va a hacer reembolso de toda esta recaudación. ¿De dónde ha venido toda esa recaudación? Recuerde usted también de que en el Estado, el anterior gobierno tenía excesivos gastos superfluos
que se han venido equilibrando y controlando de una manera mucho más eficiente. Solamente le doy un dato, ¿no? Que el ministro ha sido muy claro en el tema, por ejemplo, de combustible. YPFB ha tenido un ahorro de $300 millones aproximadamente, con justamente ese ahorro, ese control que se ha hecho en el tema del combustible, y que estos recursos ya no los hemos erogado y hemos podido destinar para hacer los primeros desembolsos para ir pagando el bono canasta familiar que se hizo hace 15 días y a partir de hoy día el bono familia, ¿no? Entonces, de momento estamos destinando recursos del Tesoro, pero que una vez sean consolidados los directorios y las aprobaciones de todos estos créditos, esperemos contar con el apoyo de todos los organismos internacionales, ¿no? El universo de beneficiarios de los bonos es aproximadamente 8 millones de personas. Y si tomamos en cuenta también de que la medida de apoyo, lo que viene a ser a las facturas de luz y las facturas de agua, estamos apoyando aproximadamente a 2.600.000 familias, es decir, casi el 100% de todos los bolivianos que viven en nuestro país. Viceministro, usted cuando señala, primero voy a entrar con el tema del presupuesto que tenemos nosotros como bolivianos. Usted dice, provienen del ahorro del subsidio a los combustibles importados, es decir, del presupuesto de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El presupuesto del Tesoro General del Estado está en función del precio del petróleo. En este momento las condiciones no son de las más favorables. Se están tomando los recaudos para que más adelante el impacto en nuestra economía no sea muy fuerte. Bueno, primero que nada, que el gasto de la subvención lo realiza el Tesoro General del Estado, no lo realiza Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. YPFB lo único que hace es controlar toda la cadena logística y mantenerlos suficientes en materia de líquidos combustibles, ¿no? Como es gasolina, diésel. También se trabaja en el tema del GLP, ¿no? Entonces, el gasto en importación lo hace exclusivamente de su presupuesto el Tesoro, ¿no? Entonces, el Tesoro es quien ha dejado de erogar este tipo de gastos porque hay un mejor control. Antes estos gastos se los realizaba, pero sin embargo los insumos o los combustibles no llegaban a nuestro país, ¿no? Ahora, como ya hay un mejor control, hemos dejado de realizar estos gastos y hemos destinado parte de estos ahorros, estos gastos que se hacían antes, justamente para el pago de estos bonos, ¿no? Eso como primera aclaración. Segundo, en el tema del precio internacional del barril de petróleo, todos sabemos de que el índice base para poder calcular el precio de exportación de gas tanto a Brasil y Argentina, y es evidente de que no está en manos ni del Tesoro ni del Estado de poner los precios, si usted quiere, porque las fórmulas ya están determinadas de hace más de 2 décadas atrás en la venta y el precio del gas. Entonces nosotros lo que tenemos planificado es justamente tratar de restringir obviamente todos estos gastos superfluos que habían en el anterior gobierno y maximizar lo que viene a ser la inversión pública, ¿no? Porque teníamos muchas obras que prácticamente no tenían ningún beneficio económico ni social para nadie de la población boliviana, que ahora con las auditorías correspondientes se la tratando de equilibrar junto con el presupuesto que se tiene, ¿no? Nosotros esperamos de que este bache económico solamente sea en el corto plazo, es decir, que el precio del barril del petróleo se recupere pronto, ¿no? Porque nuestro presupuesto está calculado a un precio de $51. Sin embargo, esta caída del precio recién ha sido hace un par de semanas. Creo que esta es la tercera semana donde ha caído el precio del barril por debajo de los $20 o 21, $22. Y esperemos que una vez que las economías se vayan abriendo, ya hemos visto China, por ejemplo, ha empezado a activar otra vez su demanda de las materias primas, y esto va a provocar evidentemente una subida en los precios también de los commodities, principalmente de los combustibles, el gas y evidentemente los minerales, ¿no? Entonces esperemos de que esto vaya regularizándose con el pasar de los días. De lo contrario, evidentemente hay que seguir haciendo algunas medidas de salvataje dentro de lo que viene a ser la economía boliviana, ¿no? Junto con el trabajo en conjunto de los organismos multilaterales.
Viceministro, ahora ingresando a algo que usted también puntualizó sobre los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata, que han dispuesto esa línea de crédito específica a todos los países que, miembros, obviamente, que soliciten para enfrentar la pandemia del COVID, a los cuales se tiene que atender de manera inmediata. Para conseguir los préstamos, obviamente tienen que haber las condiciones favorables y de libre disponibilidad que de alguna manera reforzaría la liquidez del Tesoro General de la Nación. Cada uno de los organismos nos está apoyando en las diferentes políticas que se han determinado. Por ejemplo, el Banco Mundial y el BID nos están apoyando con el bono canasta base, canasta familiar, y el BID está también interesado en apoyarnos en lo que viene a ser el pago de la electricidad por los 3 meses que son veros. Después el Fondo Monetario está también trabajando con nosotros para ver el apoyo con lo que viene a ser el bono universal, y así cada una de las cooperaciones en base a las políticas que hemos ido lanzando nos han definido sus porcentajes de participación, ¿no? Porque algunos organismos trabajan también en conjunto para poder cubrir, como les digo, estos bonos que se han lanzado en este último tiempo, ¿no? Ahora, evidentemente, primero están saliendo los recursos del Tesoro, y una vez que se han aprobado todos los créditos de manera legal, ellos nos van a hacer los desembolsos respectivos y nosotros vamos a reponer justamente esos recursos que ahora estamos utilizando, que nos van a servir principalmente para el funcionamiento del Estado y lo que viene a ser la inversión pública. Una vez se levanten todas las medidas, vamos a tener que acelerar para activar nuevamente la economía boliviana. La pandemia del COVID-19, viceministro, se propaga a nivel mundial, está afectando a la población, obviamente a la economía mundial. En este momento estamos enfrentando una crisis sistémica de economía de guerra. Se podría decir que el gobierno aprueba medidas de política económica. Obviamente, acá hay un tema: proteger la vida de 11 millones de bolivianos y del funcionamiento de la economía. Financiamiento con deuda pública. ¿Con cuánto nos estamos endeudando? Jimena, por el momento no tenemos un monto específico, ¿no? Creo que ahorita el monto no es lo más importante son las medidas que se van a aplicar en la economía para salir de este bache, porque es un trabajo en conjunto que se lo está haciendo con el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y eso es lo más importante. Ahora no creo que sea lo más importante preocuparse por el monto del cual nos vamos a acceder a crédito. Es evidente de los montos que nos asignen los vamos a invertir de una manera eficiente y transparente, porque ese ha sido el mensaje de la presidenta Yanine Áñez, donde todos los pagos que actualmente se están realizando se los hace directamente a beneficiario, no existe ningún intermediario, y es por eso de que de manera transparente se están realizando estas medidas, estas políticas, y los organismos también están muy interesados en este trabajo que venimos realizando. Es por eso que por parte de ellos hay ese apoyo, ¿no? Viceministro, vamos a esperar la reglamentación sobre el seguro de vida para el personal de salud de 100.000 bolivianos en caso de muerte o invalidez total. ¿Los recursos también van a salir del Tesoro General de la Nación o del Estado? Bueno, esta medida todavía no ha sido bajada en la reglamentación respectiva. Se tiene que analizar con todo el equipo económico y ver obviamente cuáles van a ser los tiempos que se van a utilizar, y evidentemente se va a tener que hacer un registro de todo esto que está ocurriendo en la actualidad, para que luego, en el caso de que así lo determine la presidenta, se realicen los pagos correspondientes, ¿no? Pero como le digo, esto es un trabajo que aún se lo está realizando con el Ministerio de la Presidencia y con los diferentes ministerios que participan en estos temas, ¿no?
Me llega una última sugerencia, por favor, se la voy a leer desde Santa Cruz. Sugieren un bono a los soldados, a los conscriptos de las Fuerzas Armadas que no tienen un salario y que están en las calles exponiéndose, pero obviamente precautelando porque el ciudadano respete la cuarentena. Es una sugerencia que me la escriben desde Santa Cruz, viceministro. Bueno, hoy en día tanto las Fuerzas Armadas como todo lo que viene a ser la policía nos está colaborando con este trabajo arduo diario que se está realizando, y evidentemente nosotros estamos haciendo los esfuerzos también para darle las condiciones necesarias. No es una especie de bono, pero sí hay los estipendios, hay los viáticos, el traslado y todo las medidas de bioseguridad que se le está tratando de otorgar a todas las personas que están trabajando en ello, ¿no? Y evidentemente con el caso de las cárceles también están haciendo algunas medidas específicas para que se respete principalmente las distancias, las medidas de salubridad y no tengamos más contagiados. Aquí lo que pretendemos como país es que se salven las vidas, de que no tengamos muertos en nuestro país o no tengamos muchos muertos, porque evidentemente es algo que se escapó de las manos de los países del primer mundo, y todos los países ahora nos vemos afectados con esta crisis, ¿no?, que es el coronavirus. Viceministro, una última consulta y bueno, a propósito me dicen, el ministro de Economía habló de vender la aeronave presidencial, la que adquirió el gobierno de Evo Morales en $38.700.000, si no me falla la memoria. ¿Habría la posibilidad? Ya el ministro dijo que en algún momento se puede dar esta situación, pero tendrían que haber las condiciones nacionales, condiciones internacionales apropiadas, porque costó $38.700.000. Claro que sí, Jimena, justamente es una alternativa que ya el ministro la está trabajando justamente con un equipo técnico. Hay que hacer un estudio, peritaje de lo que viene a ser la aeronave primeramente y ver las propuestas, ¿no?, que tengamos a nivel internacional, porque tampoco lo rifar el avión, ¿no?, el avión presidencial. Si tiene una propuesta interesante de acuerdo a las expectativas que el país requiere, evidentemente se la va a evaluar y se va a hacer un proceso transparente, como se vienen haciendo todos los procesos actualmente en la presidencia de la presidenta Yanine Áñez. Viceministro, ha sido usted muy amable, le agradezco la amplitud por permitirme hacerle todas estas preguntas. El viceministro del Tesoro, Carlos Gilling, atendiéndonos a través de estas líneas virtuales, que es la manera responsable que nos permiten llegar hasta la ciudadanía. Viceministro, usted ha sido muy amable y bueno, lo comprometo para volver a conversar en otra oportunidad y hablar de estos temas económicos, que obviamente lo que necesitamos también es transparentar información. Si bien en este momento hablar de economía o la vida es primero, y por eso es que le agradezco que usted nos dé detalles de todas las determinaciones que se están asumiendo desde el gobierno, viceministro. Muchas gracias a usted, Jimena, por la invitación, y un gusto estar en su prestigioso medio, y estamos dispuestos para cuando así lo requiera aclarar de repente algunas de las nuevas medidas, las dudas que pueda tener la población. Justamente esa es la idea, ¿no?, de que nos saquemos todas las dudas que tengamos todos los ciudadanos y se vea hay un trabajo en beneficio de los bolivianos. Muchas gracias, viceministro, ha sido muy amable. Buenas noches. María René, vuelvo contigo, estamos ya, te dejo directamente desde el estudio.